El título de la reflexión de hoy es La dimensión del amor de Cristo. Y para ello vamos a reflexionar en una porción de la carta a los Efesios, que es una oración de Pablo. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y escribe el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pido que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria os dé el ser más fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En estas líneas, hermanos, el apóstol Pablo expresa a los destinatarios de la carta su deseo de que tengan bien clara cuál es su verdadera identidad, la cual se encuentra fundamentada en el amor de Cristo, en las verdades eternas reveladas en su palabra y, por supuesto, en el inmenso poder de Dios que opera en sus vidas. En otras palabras, para conocernos a nosotros mismos y para conocer a Dios, necesitamos comprender el amor de Cristo, y para ello debemos entender cómo se ha realizado su obra redentora. Y el apóstol Pablo comienza su oración dirigiéndose al Padre de todos, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es, tanto los seres celestiales como los seres vivos, y en especial los seres humanos que han sido creados a su imagen y semejanza, de forma especial, específica, personal. Al Padre de aquellos que han creído en su Hijo, tanto judíos como gentiles, quienes por la gracia de Dios y por medio de la fe han obtenido la salvación. Y la razón por la cual Pablo invoca al Padre la vemos en el versículo 16. Él quiere que el Padre siga obrando en ellos para que por medio del Espíritu Santo estos creyentes sean fortalecidos en lo más profundo de su ser. Que Cristo habite en ellos de tal manera que puedan comprender el amor del Señor, el cual posee unas dimensiones que escapan a nuestra imaginación, y por lo tanto es tan inmenso su amor, es tan inexplicable, que supera toda forma de conocimiento, más aún el conocimiento humano, pues sabemos que tenemos nuestras limitaciones. Además, el problema del conocimiento en cuanto a Dios es fácil de plantear, y no os preocupéis que esta imagen luego os la podré compartir si alguno no la ve. Poned atención. Nosotros, hermanos, no podemos conocer a Dios por nosotros mismos. Pues o bien nosotros seríamos, entre comillas, dioses, y por ello tendríamos la capacidad de conocer plenamente a Dios, o bien lo que conocemos desde nuestra perspectiva no sería verdaderamente Dios, ya que un ser superior como Él no puede ser comprendido por un ser inferior como nosotros, los humanos. Por esta razón, Dios, en su infinito amor, no solo nos creó, sino que también se mostró, se autorreveló a nosotros. Es decir, se dio a conocer. ¿Y cómo se dio a conocer el Señor? Por medio de su palabra, por medio de su Hijo, y ahora, de forma especial, por medio de su Santo Espíritu. Y esto Dios lo hizo por amor, y lo hizo porque sabía que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos conocer a Dios. Porque si nosotros por nosotros mismos tuviésemos la capacidad de conocer a Dios, nosotros también seríamos dioses. Y si nosotros por alguna razón tenemos la capacidad de decir que conocemos a Dios, ese Dios que hemos conocido no es Dios. Y en ese sentido, algunos autores bien han dicho al afirmar, que algunos han creado a Dios a su imagen y semejanza.
Y el Dios que mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad ha creado, en el cual se ha proyectado, por el cual incluso empiezan a vivir de una manera o de otra, no es el verdadero Dios, el Dios que se ha mostrado, el Dios que se ha autorrevelado, Cristo. Y fijaos en la palabra que os acabo de decir. Os he dicho que el Señor se ha autorrevelado. Y eso significa que Él mismo realizó la acción de mostrarse a sí mismo. Por ello, la revelación que recibimos de Dios es fiable, auténtica y perfecta. Porque ningún ser humano por sí mismo ha llegado a conocer a Dios en sus propias fuerzas para luego darlo a conocer a los demás. Es decir, nosotros no basamos nuestra fe en un iluminado que tuvo una experiencia espiritual en un hombre o en una mujer que se fue en un monte a orar y a meditar y a reflexionar y de repente conoció al verdadero Dios y ese superhombre baja del monte y nos dice quién es ese Dios. Nosotros no tenemos a ningún hombre así, ni tampoco creemos en un Dios así. Es Dios mismo el que se ha dado a conocer. Él mismo se ha mostrado a lo largo de la historia. Él se ha comunicado con su creación de muchas maneras. Y de forma certera y precisa, en el tiempo señalado por Dios, se manifestó Él por medio de su Hijo. ¿Qué mayor revelación nos podía dar el Padre que a su Hijo? El cual se hizo hombre, vivió entre la gente común e incluso murió por nosotros, como si fuera un malhechor, crucificado entre ladrones. Y lo impresionante de todo esto es que el Señor no consideró que con la obra de su Hijo en la tierra, la cual fue espectacular, maravillosa, salvífica, Él no consideró que con esa perfecta obra hubiese concluido su autorrevelación, sino que Dios sigue mostrándose aún hoy y continuará haciéndolo hasta que el Hijo del Hombre vuelva. Él se revela a sí mismo por medio de su Espíritu. Por eso nosotros no solo contamos con las Sagradas Escrituras, las cuales han sido inspiradas por Dios, sino que también contamos con la iluminación que el Espíritu Santo de Dios nos da para entender correctamente la palabra de Dios. Es decir, la obra en cuanto a la autorrevelación por parte del Espíritu de Dios no solamente culminó y acabó en la inspiración de las Sagradas Escrituras, sino que el Espíritu de Dios está dispuesto a mostrarnos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, siempre y cuando lo hagamos con temor y temblor, buscando agradar a Dios y hacer su voluntad, no la nuestra. Esas son las condiciones. Y claro, el problema surge cuando las personas se acercan a la palabra de Dios no para conocerle, sino para justificar sus acciones, para sentirse en algunos casos mejores que los demás, o mejores consigo mismos. O peor aún, hay personas que se acercan a la palabra de Dios para manipular a los demás, para manipular a las masas, para obtener beneficios propios. Desde luego, ninguna de las personas que hacen estas cosas podrá conocer la dimensión del amor de Cristo, hermanos. Porque no tienen a Cristo en sus vidas, ni les interesa tener una revelación verdadera y profunda con Dios. Para ellos, Dios es simplemente una herramienta que usan para sus propios fines. Dios no es el fin para ellos. Lo que desean estos es hacer las cosas a su manera y hacer creer a los demás que son espirituales, que dependen de ellos para que también les vaya bien, y cosas semejantes que solo buscan el beneficio propio, o quizá agradar a la gente, y no el bien del reino de Dios, su justicia y el amor al prójimo, que es lo que debe ocupar a los verdaderos hijos de Dios en todo tiempo, procurando agradar a Dios y no a los hombres. Pero bueno, ya ocupará el apóstol Pablo grandes porciones de sus cartas para exhortar a los hermanos de estas malas prácticas. Y como no, para advertirles de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. En este momento concreto, el apóstol expresa su oración para que los hermanos experimenten y conozcan el inmenso amor del Señor. Y por esa razón debo centrarme en ese propósito. Pues yo también quiero que conozcáis al Señor, que viváis en Él y que lo améis con todo vuestro ser, para que luego compartáis su amor con los demás.
No podéis compartir algo que no tenéis, hermanos. Y primero debemos de tener el amor de Dios. Como vemos en los versículos 18 y 19, el amor del Señor es tan grande que escapa a nuestra comprensión. Así que con más razón debemos esforzarnos por conocerle y por vivir conforme a sus mandamientos. Y en medio de esa noble tarea también debemos aprender a depender de Él, de su guía y de los recursos que Él nos da. Pues eso significa ser llenos de la plenitud de Dios. No solo ser llenos del Espíritu Santo, lo cual es un deber nuestro y una gran tarea, sino también vivir en la abundancia de los dones que fluyen de Él y de su Santo Espíritu. Esa es la plenitud del Espíritu. Y como os dije el domingo pasado, el Señor no nos da una nueva vida y unos dones espirituales para que los perdamos, los malgastemos o los dejemos guardados en un cajón. Quien hace esas cosas no ha entendido en absoluto la parábola de los talentos, y fijaos que esta parábola es tan famosa, tan conocida, que incluso personas no creyentes la conocen por mera cultura popular. Así que se supone que los hijos de Dios debemos tener presente esta enseñanza en nuestros corazones, junto con otras parábolas y doctrinas que predicó nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, un hijo de Dios debe conocer el profundo amor de Dios, debe conocer su palabra y debe estar en comunión con su Santo Espíritu y con la Iglesia, pues la Iglesia de Dios es la esposa de Dios, es su novia, es por quien el Señor ha dado su vida. Y cualquiera que se oponga a la Iglesia de Dios se opone al mismo Dios. Esto lo aprendió el mismo Pablo, ¿verdad? Jesús no le dijo a Pablo camino a Damasco cuando tuvo ese encuentro con Pablo, en ese momento, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues? A mí. Porque Cristo se identifica con su iglesia. Y por lo tanto, quien se mete con la iglesia, se mete con Cristo. Y esto lo podemos entender pues los que tenemos hijos o pareja, ¿verdad? Quien se mete con mi pareja, se está metiendo conmigo. Sería muy extraño que tú hables mal, incluso delante mía, de mi pareja, y que yo me lleve muy bien contigo. No tendría sentido, ¿verdad? O bien estoy muy mal con mi pareja y por eso me gusta que hables mal de ella, porque yo también hablo mal de ella. O bien algo más extraño puede llegar a pasar ahí. Pues igual es el Señor, hermanos. No podemos despreciar la iglesia de Dios porque Dios ha dado su vida por la iglesia. Y cualquiera que se opone a ella, se opone a Dios. Al igual que también, y esto pues a veces es complicado de abordar, cualquiera que se opone al Hijo de Dios, a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, verdadero, claro, aquí entra el dilema, se opone también a Dios. Como aprendió Samuel, ¿verdad? Cuando el pueblo quería rey, Samuel pensaba que el pueblo le estaba despreciando a él. Y el Señor le mostró a Samuel, no es a ti a quien están despreciando, es a mí, porque yo obro por medio de ti. Tú eres mi juez y mi profeta. Tú no te representas a ti mismo. Se supone que tú me representas a mí. Y se supone que todo hijo de Dios representa a Dios. Se supone que todo siervo de Dios sirve a Dios. Y en ese sentido, meterse con un hijo de Dios o meterse con un siervo de Dios también es meterse con Dios. Y claro, hay de aquel que se meta con Dios. Se aplica lo mismo que con la iglesia. Y digo esto a modo de corrección frente a las ideas que hoy en día, hermanos, más que nunca se están expandiendo en muchos lugares. Hoy en día, cada vez más personas piensan que pueden conocer y amar a Dios, ser creyentes, sin necesidad de congregarse, sin necesidad de formar parte de una iglesia, sin necesidad de servir al Señor en una iglesia. En otras palabras, parece que no solo el trabajo secular se ha vuelto telemático en estos tiempos, sino que también la fe se ha vuelto telemática. Es decir, muchas personas, quizá por malas experiencias en algunos casos, y eso no lo niego, es decir, hay gente que se aleja de la iglesia local porque ha tenido muy malas experiencias en la iglesia local. Y eso se puede llegar a comprender, ¿verdad? Pero la iglesia de Dios sigue siendo la iglesia de Dios. Y la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios.
y si la palabra nos enseña que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, debemos de seguir buscando una iglesia donde congregarnos, donde crecer, donde servir, ¿verdad? Así que en ese sentido, hermanos, debemos de seguir trabajando, porque si no caeremos en las prácticas de algunas personas, probablemente también por la pandemia, ¿verdad?, que se han conformado ya con conectarse a YouTube para escuchar alguna predicación o para escuchar alguna alabanza que les guste, y piensan que de esa manera ya sustituyen a la congregación, a la iglesia. Pero claro, por más que hagan eso, no comparten, no interactúan ni conviven con la comunidad cristiana que el Señor ha establecido, y nada de eso es bíblico. Porque pensad que para Dios, que tú te congregues, que tú sirvas, que tú te comprometas, que tú seas responsable con los ministerios, los dones, el tiempo, los recursos que Dios te da, no es sencillamente para cumplir con un calendario o una lista de tareas. Es porque Dios sabe que al nosotros congregarnos, compartir, conversar, implicarnos, escuchar a otros y también abrirnos a los demás, Dios sabe que por medio de todas esas relaciones que se dan de forma natural cuando tú te congregas y por supuesto te implicas, porque claro, si tú te congregas pero no te esfuerzas por conocer a los demás y por darte a conocer, pues prácticamente es como si no te congregases, hermanos. Tienes que implicarte por conocer a los demás, por acordarte de sus motivos de oración y también por darte a conocer. Porque si no, no podemos ser entre todos iglesia. Nos costaría muchísimo. A no ser que seamos ya quizá de esas personas que en algunos casos ya son demasiado metiches, dirían algunos, ¿no? Que insisten. Pero yo creo que la sabiduría está en el término medio en ese sentido, ¿verdad? Preguntamos, ¿cómo estás? Y si quizá observo cosas en ti que me da la sensación de que estás mal, insisto una segunda vez, pero si no dices nada más, ¿qué más podemos hacer? ¿Te persigo? ¿Voy detrás de ti para ver qué haces? ¿Cotilleo tus redes sociales? No, hermano. El Señor nos ha dado su iglesia para que entre nosotros nos hablemos y nos demos a conocer y conozcamos a otros. Si no hacemos esa tarea, pues lógicamente aunque te congregues, es casi como si no te congregases. Y ojo, hermanos, que nuestra fe es personal, ¿eh? Eso no se nos debe olvidar. Es decir, la iglesia nos salva, congregarse nos salva. Más bien nos congregamos y servimos en una iglesia por cuanto somos salvos. La fe es personal, no es heredada ni transferible, sino que es íntima y única. Pero debe ser compartida con los demás. Debe ponerse a prueba y debe crecer junto a otros hermanos. En otras palabras, nuestra fe se va forjando, va creciendo, va avanzando conforme tratamos con otros hijos de Dios y también con la gente del mundo. Si no, vamos a estar completamente estancados, sin crecimiento, sin bendición. Por eso mismo el Señor no quiere personas solitarias que se guarden las cosas para sí mismas, sino que quiere que trabajemos en favor de los demás y que de esa manera nosotros mismos seamos probados y fortalecidos para conocer aún más el amor de Dios. Y llegados a este punto, hermanos, me planteo lo siguiente y os pregunto, ¿verdaderamente os sentís amados por Dios? Porque yo creo que todos sabemos que Dios es amor, todos sabemos que Dios nos ama, que el culmen de su amor ha sido en Cristo Jesús y que su Espíritu Santo nos enseña a amar. Pero la cuestión es, ¿os sentís amados por Dios? ¿Habéis experimentado el amor de Dios? Porque, hermanos, si no habéis recibido el inmenso amor de Dios, en vano sería decir todo lo que os he dicho antes. En vano. Porque si entre nosotros nos exhortamos para que nos amemos unos a otros, pero tú mismo todavía no has experimentado, no has visto, no has entendido el amor de Dios, pues claro que no vas a poder amar a los hermanos. Y por eso hay que preguntarse si estamos o hemos experimentado el amor de Dios, si nos sentimos amados de verdad. Porque el amor de Dios, hermanos, es nuestro fundamento. Si yo os digo, tenéis que amaros los unos a los otros, pero vosotros no habéis experimentado el amor de Dios,
como dice un dicho popular aquí en España, es como pedirle peras al olmo. No tiene sentido. Si vosotros no tenéis el amor de Dios en vosotros, lógicamente no vais a poder amaros los unos a los otros. Por eso es importante que entendáis y experimentéis el amor de Dios, porque es nuestro fundamento, es nuestra base, es nuestro motor. Es lo que nos mueve a amarle a Él primero y luego a los demás. En otras palabras, Dios es nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque gracias a que Él nos amó primero, nosotros podemos empezar a amar. ¿Y a quién vamos a amar primero? A Dios. No a mi pareja, no a mis padres, o a mis hijos, o a mis amigos. No, voy a amar al que primero me amó, y por eso Dios es nuestro primer amor. Y a partir de ahí, amaremos a los demás. Pero claro, quizá a veces también el problema se da, y hablo en general en las iglesias, en que hablamos de servir, de amar, pero quizá algunos todavía no han experimentado el amor de Dios, todavía no se sienten amados por Dios. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué algunos que incluso llevan congregándose años, o que han escuchado un montón de predicaciones devocionales, ¿por qué todavía no han comprendido y experimentado el amor de Dios? Porque, hermanos, no hay nada más triste en este mundo que una persona que no es amada. No hay nada más triste en este mundo que una persona que no es amada. Por eso mismo, Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Aún así, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el amor de Dios es indudable. Su amor es, como digo, no se puede de algún modo definir, pero podríamos decir que el amor de Dios es incondicional. Porque aún siendo pecadores, como dice este texto de Romanos, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, muchas veces el amor que nosotros manejamos en nuestros entornos, con amigos, con la pareja, con hijos, ¿cómo es? Yo te amo si tú me amas. Y hasta cierto punto, en algunos casos, es saludable, ¿verdad? Sería muy triste que tú ames a tu pareja si tu pareja está constantemente maltratándote. Ahí hay un problema que hay que tratar. Y lo mismo sucede con amigos, o entre padres e hijos, etc. Pero fijaos, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dio a su Hijo amado por nosotros. Así que el amor de Dios es incuestionable. Pero nos seguimos preguntando, entonces, ¿por qué todavía hay gente que no entiende que Dios le ama? ¿Por qué todavía hay gente que no experimenta el amor de Dios? Pues vamos a ello, hermanos. Vamos a ello. Mucha gente no valora ni conoce el amor de Dios porque no es consciente de aquello de lo que verdaderamente el Señor nos ha salvado. El pecado, de la muerte y del maligno. Recordad, por ejemplo, cómo se encontraba mucha gente en los tiempos del Señor Jesús. Muchos solo estaban preocupados porque iban a comer, por lo que iban a hacer, dónde iban a dormir, cómo se iban a vestir y cosas semejantes, ¿verdad? Muchos judíos, muchos de los que seguían a Jesús, estaban afanados por ello. Y es por eso que el Señor Jesús les dice que no se afanen, que cada día tiene su propio mal. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero claro, mucha gente seguía a Jesús porque lógicamente tenían esas necesidades que hoy en día también existen. Que como, dónde duermo, que me pongo, dónde trabajo. Y claro, lo que sucede es que gran parte de esta gente creía que el gran problema que tenía el pueblo de Dios era que estaba dominada por el Imperio Romano, que estaban hastiados por los impuestos del Imperio Romano, que el pueblo de Dios no había vuelto a los grandes tiempos de Salomón, donde Israel era una gran nación. Y por eso, muchos judíos, cuando veían que alguien se levantaba y de repente parecía ser el Mesías, le seguían porque querían que ese hombre se convirtiese en un rey David multiplicado por 1000, que derroque a los enemigos de Roma, que nos dé sustento, que nos dé comida, que nos dé trabajo, que nos dé casa. Porque ellos pensaban que eran sus verdaderos problemas, que eran sus verdaderos enemigos. Y Jesús les enseñó a todos ellos que sus verdaderos enemigos no era Roma, la política, la sociedad,
sino que sus verdaderos enemigos, los que estaban detrás de todo ello, del Imperio Romano, de conflictos sociales, de pobreza, era el pecado, la muerte y el maligno. Por eso Cristo fue a la raíz de los problemas, al pecado, la muerte y el maligno. ¿Y qué sucede? Que Jesús fue a una gente que no entendía cuáles eran sus verdaderos problemas, hermanos. Cuáles eran sus verdaderos enemigos. Y por eso mucha gente rechazó a Jesucristo, porque no lo veían como el Salvador que les libraría de sus problemas. Y aún hoy se repite la misma historia, hermanos. Muchas personas hoy rechazan a Dios y no experimentan su amor porque no lo ven como el verdadero Salvador de sus problemas, ya que sus problemas, sus preocupaciones, son en su mayoría materiales. Y consideran que sus enemigos son el sistema, el trabajo, los políticos, los problemas económicos y cosas semejantes. Cosas que, como he dicho, son problemas. Claro que sí, son necesidades, desde luego que sí, y Dios lo sabe. Pero no son los verdaderos problemas. Y los que conocemos el Evangelio debemos entender estas cosas, hermanos. ¿Cuáles son los verdaderos enemigos? Y que Cristo ha vencido a todos y cada uno de ellos, y por eso experimentamos el amor de Dios. Porque Dios nos ha salvado de nuestros verdaderos problemas. Por esta razón, hermanos, cuando predicamos, cuando compartimos a Dios, para mucha gente ese Dios no sirve. Porque no les soluciona sus problemas. Porque no ven cuáles son sus verdaderos problemas. Y lo que sucede es que incluso hay gente que se puede llegar a congregar en una iglesia y lo ve igual. No experimentan el amor de Dios porque no entienden de qué Dios nos ha salvado. Y por lo tanto, ¿de qué vale, entre comillas digo, decir que Cristo es nuestro Señor y Salvador si para ti todavía no has entendido que necesitas esa verdadera salvación de los pecados, de la muerte y del maligno? Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios, y los que confiamos en Él, los que experimentamos su amor, sabemos estas cosas. El amor de Dios está disponible para todo aquel que crea. Es inmenso. Y cuando es hallado, el amor de Dios no solamente debe ser experimentado, sino que también debe ser compartido. Y como he compartido personalmente con algunos hermanos en situaciones delicadas, como la enfermedad y la pérdida de un ser querido, el amor de Dios y Dios mismo está siempre con nosotros, aun cuando no lo sentimos. Porque hay momentos en nuestra vida, y aquí me dirijo a los que creemos en Dios y buscamos ser como Cristo, en los que, debido a los problemas de la vida, la muerte de un ser querido, problemas económicos y personales, hay momentos en los que con más razón oramos, con más razón clamamos, con más razón buscamos de Dios, y muchas veces no le sentimos, como en otros momentos sí le sentimos. Y por eso, hermanos, el amor de Dios no se debe de limitar a las emociones. Porque tú puede que sientas a Dios muy cerca de ti o no. Pero independientemente de que le sientas cerca de ti o no, Dios está contigo. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso el amor de Dios no solamente debe basarse en las emociones, sino que también debe basarse en su palabra. Y si Dios promete en su palabra que nada nos separará de Él, efectivamente nada nos separará de Él. Ni siquiera, y fijaos lo que os digo, ni siquiera nosotros mismos, hermanos. Porque esto no es una cuestión de yo y Él, es una cuestión de Dios y su iglesia. Es decir, Dios es el que nos salva, el que nos sujeta, el que nos hace sus hijos, el que empieza la obra en nosotros y Él mismo la termina. Por lo tanto, incluso aquellos hijos que somos un poco desobedientes, testarudos, ¿verdad?, cabezotas, aún aquellos, por cuanto Dios comenzó la obra también en ellos, Él lo acabará. Por supuesto, no debemos de tentar a Dios. Que ninguno diga, bueno, yo soy hijo de Dios y yo sé que nada me va a separar de su amor, así que voy a pasar por una etapa alejado de Dios. Voy a pasar por una etapa en la que casi no lea la Biblia ni ore. Voy a pasar por una etapa en la que casi ni vaya a la iglesia.
Porque como nada me puede separar de Dios, fijaos cómo se puede torcer la palabra. No, hermanos. Que nada nos separe de Dios significa que nosotros debemos estar unidos a Él por su gracia y que eso es lo mejor para nosotros. Es decir, el que verdaderamente es salvo, el que verdaderamente tiene la fe de Dios, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, no va a tentar a Dios, va a amarle, va a buscarle, va a depender de Él. Los que juegan con Dios, los que se burlan de Dios, esos quizá no han nacido de nuevo, probablemente no son creyentes. Por más incluso que sirvan, por más incluso que sean miembros, y hasta incluso desgraciadamente algunos, por más que sean pastores. Porque sí, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, nos llevaremos muchas sorpresas. Y diremos, oye, pero ¿y este pastor, y este predicador, y este otro? ¿No estaba hablando de Dios todos los días? ¿No estaba predicando y bautizando y abriendo iglesias? Y ese día veremos que no todo el que diga, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, en tu nombre, Señor, lo hice, nunca te conocí. Porque el Señor puede usar a mucha gente que no sea su gente. Pero nosotros no solamente debemos de buscar ser usados por Dios, sino sobre todo y por encima de todo, ser hijos de Dios. Que nuestra identidad esté en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Amén.